acá de vuelta y vamos a comenzar nuestra... En realidad, Juan ha preparado una exposición para iniciar el intercambio y después queda abierta la posibilidad de un diálogo entre todas y todos los que estamos acá. Pero antes de dar la palabra a Juan, yo sé que ustedes lo conocen, pero no tienen ni idea de todo lo que tiene en esta pequeña hoja de vida, la cual yo voy a leer solamente el 20% o menos, ¿no? Juan ha diseñado más de 300 CD, entre otros artistas de Spinetta, del Otro Yo, de Malosetti, de Divididos, y las colecciones completas de Troilo, Goyeneche y D'Arienzo. Ha trabajado y trabaja en diarios y revistas, en página 12, página 30, perdón. Es director actualmente del suplemento No de la página... fue director del suplemento No de página 12. Bueno, diseño de libros, ha diseñado más de 700 tapas de libros. Bueno, tengo que decir que vos has sido muy generoso y has diseñado una tapa para un libro mío. Eso es un obsequio inigualable, pero además de eso... Fue mío el honor de diseñar tu libro. Para Penguin, para Random House, para Editorial Sudamericana, para Planeta, para MC, para Suma, para La Bestia Equilátera, bueno. Y esos son las editoriales. Y los autores, Jorge Luis Borges, Manuel Puig, miren dónde estoy yo acá en medio de toda esta lista. Soy una nada. Silvino Campo, Bioy Casares, Mujica Lainez, César Aire, bueno, Ana María Yuga, todo. Y reediciones de Shakespeare, de Truman Capote, de Saint-Exupéry, de Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Así que después se los pasamos porque creo que vale la pena leerlo y mirarlo, ¿no? Pero me parece que más vale la pena que lo escuchemos. Así que me callo y le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí ven un stencil? Sí. Sí, se veía. Perfecto. Estos son dos piezas que hice hace muchos años cuando vino Bulla a Argentina. Me parece que no necesitan demasiada explicación. Bueno, para mí diseñar es esencialmente administrar recursos en función de un objetivo. En esta charla voy a usar esa situación de administrar recursos, lo que yo hago para no perderme, para no aburrirlos, para no olvidarme de temas importantes, es armar algo que les va a parecer bastante bobo, pero que me resulta muy práctico, que es armarme carteles que me vayan diciendo hacia dónde tengo que ir y me encaminen correctamente. Bueno, buenas noches. Desde ya muchas gracias a María, realmente es un honor haber diseñado su libro y estar acá. Estuve como 3 horas hoy reviendo la charla y nervioso. Nunca me pongo nervioso por una charla, pero bueno, es realmente supongo que dimensionan quién es María Ledesma. Y bueno, a mí me resulta un honor y un privilegio y un desafío hablar delante de ella y para sus alumnos. Bueno, la aclaración. Yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, soy un diseñador, tengo 50 años, tengo un montón de laburo encima y ustedes probablemente sean muy jóvenes. Entonces la aclaración es pedirles por favor que tomen con pinzas lo que yo digo. Yo no lo digo desde ningún lugar de autoridad. Les voy a tratar de contar de la forma más sincera que pueda y tratando de causar la menor cantidad de daños posibles mi experiencia laboral. Sí. Las preguntas que están en rojo son las que me hizo María en un cuestionario muy breve que agregué a la charla. Bueno, estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, estudié también Bellas Artes en la Pueyrredón, lo que es ahora el UNA, y trabajé
como ayudante del escultor Iñigo Iondi, un artista concreto muy bueno, durante 7 años. Trabajé mucho en editorial, en la revista El, Dimou, File, en Página 12, haciendo el suplemento No, la revista Página 30, el suplemento Metro Cuadrado. Y trabajé mucho freelance, como contó María, haciendo muchos libros, discos, muchos trabajos de identidad también. Y soy diseñador gráfico por casualidad, o sea, yo tuve mucho conflicto con la vocación, con si era realmente mi lugar o no, y qué sé yo, y hoy siento que podría haber estudiado cualquier cosa, podría haber estudiado Derecho y más o menos hubiera sido la misma clase de abogado que soy hoy de diseñador. Me parece que uno tiene que ser apasionado con la vida, y si uno es apasionado con la vida y con su trabajo, que por el sistema actual, digamos, es gran parte de nuestra vida, para bien y para mal, va a resolver ser un buen diseñador, o un buen contador, o un buen abogado, o lo que a uno le toque ser, me da la sensación. Bueno, les voy a mostrar algunas cosas del supleno de Página 12, una sola cosa de la revista Página 30 y algunos libros. Siéntanse libres, como le decía María hace un rato, de interrumpir cuando quieran y preguntarme lo que sea. Supleno de Página 12 es un suplemento de 2 pliegos que venía con el diario hasta hace unos años, formato casi A3, que era de cultura joven. Acá me venía bien meter esta otra pregunta de María. La leo por si no llegan a verla bien. A fines del siglo pasado, el diseño experimenta un cambio fundamental por 2 vectores de diferente origen: la aparición de las tecnologías digitales y la incorporación de su enseñanza a la universidad. ¿Cómo crees que ha incidido de manera concreta en el diseño en general? Voy a abordarlo desde una situación personal. Yo volví hace 2 años a dar clases en la universidad. Había estado 10 años sin dar clases, daba talleres, alguna otra cosa, pero no tenía el músculo así de estar todo el tiempo dando clases todos los años de vuelta. Bueno, volví y me impresionó muchísimo lo que sucedía en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo siempre di clases. Había como una carrera medio desesperada por alcanzar, digamos, esta cuestión tecnológica y de nuevos soportes. Yo, la verdad que soy bastante conservador. Para mí, la comunicación visual, desde la Revolución Industrial hasta ahora, no ha cambiado mucho. Para mí hay un montón de cosas que son importantes y que hay que tener en cuenta, pero no siento que sea tan radical el cambio para los diseñadores gráficos, ¿sí? Me parece que el mayor convenio de intercambio que tenemos que hacer es con los oculistas, que mantengan a la gente pudiendo ver y nosotros resolvemos el resto. Después nuestro transdisciplina siempre sucedió, digamos, y toda la situación transmedia que podamos abordar también. O sea, yo antes de que exista Internet hacía un restaurante y me juntaba con el cocinero, con los mozos, con el dueño, estudiaba la zona, estudiaba mínimamente a los clientes, lo que hoy llamaríamos los usuarios. Yo siento que sí lo que hizo, digamos, no para la parte tecnológica, pero que existía en la universidad, que fue una carrera universitaria, es que pasó más de ser un oficio a ser más una profesión. Yo creo que sigue teniendo muchas cosas de oficio el diseño gráfico, pero esa sería para mí también el cambio, digamos, más fuerte. ¿Cómo aparecen en tu obra esas 2 vectores, universidad y digitalidad, y en ese mismo registro cómo pensás lo artesanal? A mí lo que me sucede es que siento que lo digital está buenísimo, pero bueno, yo tengo un pie muy fuerte en lo artesanal, hago escultura en madera, y lo que tiene lo artesanal es que te devuelve mucho más, hay mucho más diálogo. O sea, yo hago una línea en Illustrator y ustedes hacen una línea en Illustrator y es idéntica, no te devuelve nada el Illustrator. Yo corto un pedazo de madera y lo corto diferente que lo cortan ustedes. Toda la expresividad de mi obra sale del error, o de la beta, o del diálogo con el material. Yo no hago ningún gesto, hago ojos redondos, no hago bocas, no hago cejas, y sin embargo una de las cosas que más me dicen siempre de mis marionetas es que son súper expresivas. ¿Por qué? Porque dejo un espacio enorme
para que el otro complete, que es también lo que trato de hacer siempre como diseñador gráfico, como trabajaría un psicoanalista, digamos, como dejando ese silencio para que el otro proyecte lo que tiene que proyectar ahí. Y porque a pesar de que trato de hacer las cosas rectas, ortogonales, súper frías, no salen. Y de ese error, de ese cuenco del ojo que está demasiado lijado en la parte superior, sale un rasgo expresivo, sale un gesto. De los bordes, de la parte de abajo, de ese casi cubo, digamos, de ese paralelepípedo que forma la cabeza de esa marioneta, ustedes ya proyectan una boca, proyectan una comisura, un gesto, y ahí está la parte que a mí me interesa, la verdad, muchísimo. Bueno, estas son diferentes acepciones que tuvieron mi trabajo como escultor y como escultor y como artista que continúo haciendo, ¿no? Bueno, estas son algunas tapas de página 12. Esto venía en el diario, ¿sí? Probablemente nunca lo han visto al suple, porque se hace más de 5 o 6 años que no sale. Pero bueno, por suerte, es un diario que a pesar de un montón de defectos, sigue siendo un diario de opinión, que surgió como un diario de opinión cuando los diarios no tenían ese perfil en la Argentina. O sea, si al director de La Nación o al director de Clarín le preguntaba si eran de opinión, no, ellos te hubieran dicho que estaban dando noticias y manifestando la realidad. La página partió por eso, siempre tuvo un lector como, no sé si necesariamente súper inteligente, pero que se consideraba muy crítico y muy inteligente, y se le podían plantear desafíos en tiempos de diseño de la información, ya infografías y que esto y que el otro, como ¿no? Como que la tapa fuera tan antipática como sin imagen, con el texto fotocopiado y espejado, ¿no? Había un justificativo conceptual que no tiene mucho sentido ponerme a perder tiempo a explicar, pero bueno, era el otro lado, y bueno, todo como todo el tiempo tratábamos de jugar con esto de, bueno, esta información que está en el suple vale, está buena, te va a costar un poco encontrarla, no es que te la vamos a dar toda tan fácil. Y eso generaba un código con el lector, una empatía, una fidelización que estaba buena, me parece. Este mismo tipo de situaciones, también la tapa en señal como en signos de sordomudo. O directamente nada en la tapa. Andá a ver combo 3, página 4. Pum, andá a ver qué hay en la 4. Como la intriga, la pausa. No es que todas las tapas eran así. Puse estas 3 porque me parecían divertidas y muy arquetípicas. Esta también, la X marca el lugar. Después había tapas como esta, ¿no? Cuando ya salíamos en color, también donde era, bueno, una banda del 2000 más o menos, of Montreal, y la foto de prensa de la banda, y bueno, la tuneábamos un poquito para que fuera la tapa del no, pero no es que todas eran esas friqueadas. También, bueno, tapas con... Esto era también collage, igual muy precario, de hecho, porque no teníamos la foto de Bono, entonces lo mezclaba con otras imágenes, pero bueno, hay por supuesto imágenes de este tipo, más al estilo, no digo Rolling Stone, pero al estilo convencional. Sí, perdón. Quería preguntar de qué año era esa tapa de Bono. La de Bono es de las primeras, debe ser del 97, algo así. ¿Eso es un collage manual? No, era un collage que hice en Quark. Una cosa que tenía muy práctica el diario es que imprimía en forma espantosa, entonces vos podías hacer los collages muy precariamente porque era como después fotocopiar. ¿Viste? El papel de diario tiene una pérdida de punto enorme, absorbe muchísimo, tiene pocas tonalidades de gris. Entonces jugaba, digamos, muchísimo con eso a mi favor. Y además nunca había tiempo, yo no tenía Photoshop en página. Ojo, había iPhone, pero era muy precario tecnológicamente. Y tenía Quark Express y nada más. Y hacía los collages así, les pedía, escaneame esta cara, les tenía que pedir en el taller que escaneen las partes y después componerlo. Yo muchas veces para la tapa la hacía el día antes, y eso se hacía en el día. O sea, yo hacía la tapa y las 7 páginas de adentro en el día. Y estaba buenísimo, súper divertido, digamos, no era correr, digamos. A veces me decían de que era la tapa el día anterior y la hacía el día anterior. Esto es lo mismo. Acá directamente no tenía una foto de Michael Stipe, que era el cantante de R.E.M. Entonces usé
eso bueno, le puse como eran sobre sus fotos, puse la foto de otro músico, de hecho ese es Tom York, el de Radiohead, porque tenía la foto de Tom York, pero no porque era Tom York, porque la tenía, y tenía ese gesto que vi que me sirvió, y le hice como un montaje así medio mal hecho de cabeza de cámara, o sea, pero era más que nada no por el juego retórico de tenés una cámara en la cabeza, sino porque no tenía una foto de Michael Stipe. Después estos jueguitos como típicos también, no sé, de la facu para mí, ¿no? Retóricos como simples para el 12 de octubre. Me gustaba mucho también resignificar el nombre del suplemento, que me parece una palabra hermosa, no, tanto visualmente como conceptualmente. Eso lo hacía bastante seguido, o sea, usarlo. Esto era cuando hubo, no me acuerdo si fueron la muerte de varios chicos por sobredosis en el Time Warp, hace unos años. O resignificarlo todo el tiempo lingüísticamente, ¿no? Esto era para cuando se puso muy de moda con Devendra Banhart y otros artistas hace como ya 15 o 20 años, el lo-fi, ¿no? El grabar discos con mala calidad en una habitación de hotel y cosas así. O las revueltas hace unos años también largos en Egipto, unas revueltas juveniles en Egipto. El no nunca tuvo logo, por ejemplo. O sea, yo en general trato de pensar también la necesidad de ciertas cosas. Nunca tuvo grilla. Yo en las charlas que daba las cerraba, hoy no lo puse, las cerraba muchos años con un mail de una chica de la facu que escribía al diario pidiendo la grilla del no porque había tenido un ejercicio que era analizar un suplemento, un diario, y había elegido el no y el no tenía grilla. Bueno, esto lo hice, esto fue uno de los últimos que hice para cuando salió una de las precuelas estas de Star Wars. Y acá sí lo elaboré mucho más en Photoshop, lo hacía en mi casa ya el diario, tenía Photoshop, tenía de todo y nada, pero eran todas, es un cuadro de un general soviético del siglo XVIII, creo, y le monté el muñequito ese encima, le puse una par de filtros y cosas y las naves para reforzar esta idea como de clásico, ¿no? Y fue divertido porque no era la imagen que salía en todos los otros medios sobre la película. Bueno, estos juegos también con íconos. También la intervención. Yo les ponía al principio las imágenes del Estatua de la Libertad y del SMILE porque creo que gran parte de mi trabajo, o sea, una constante en mi laburo es la intervención. Ese es claramente el disco de Nevermind, también resignificado años después en función de un documental, un nuevo disco de los Foo Fighters y otras cosas que sucedían en el entorno Nirvana o ex Nirvana. También es una de las últimas, hablando de un sitio porno muy como el sitio porno más usado del mundo, que era Pornhub, creo. Entonces poner porno sin poner porno, ¿no? Y esta es la última que les muestro del no, que me gusta mucho porque en el no con los libros y con los CDs pude jugar siempre mucho con el objeto, pero con el diario es muy raro. Y en este caso sí lo hice, o sea, invitaba a que agarres esta tapa y la dobles y formes, era un festival que había, que tocaban muchas bandas, eligieron a 3, pusieron en las fotos y bueno, tenías que recomponer la foto del músico que te gustara. Tu obra se mueve en muy diversos registros. ¿Podrías decir cómo se juega en cada uno la comunicación visual? Creo que esencialmente a través de la intervención, ¿no? Me adelanté a esta justo. Sí, me parece que es eso, es esencialmente a través de ese pequeño gesto conceptual que es lo mismo que hago con la madera cuando hago las marionetas. Agarro un bloque de madera y le hago 2 agujeritos. Entonces ese bloque de madera se convierte en un personaje. Agarro la Estatua de la Libertad y le pongo una carita de calavera y le cambio en lugar de la llama por una hoz. Entonces se convierte en la muerte. Entonces cambia todo el significado de ese objeto. Lo mismo con el smile. O sea, son siempre pequeñas intervenciones. No sé si a eso iba la pregunta. Esta era la que me resultó como más difícil por ahí. No sé si me querés decir, María, si
si le respondí o si... No, querés- seguro, ¿Sí? seguro, perfecta. Estoy acá disfrutando a minuto. Bueno, gracias. Bueno, Página 30 es una revista de periodismo literario que hizo algo que fue pionera en el mundo. No lo digo como tirándome flores a mí, yo estaba en el primario cuando empezó a salir esta revista, que trataba un tema por número, y todas las secciones de la revista, que eran La Constante, abordaban ese tema: la muerte, la luna, el sol, no sé, la riqueza, la pobreza, la muerte, nada. Y esa revista tenía siempre, la hacía toda yo la revista, eran 82 páginas nada más. Y la hacía, bueno, el director editorial era Alan Pauls, que es un genio, y mi jefe en la revista era Alejandro Ross, que es otro genio, que es mi maestro. Y teníamos una reunión nada más a principio de mes, y me decían hacia dónde íbamos, y después yo trabajaba con mucha libertad. Lo único que les voy a mostrar es, siempre había un cuento que ocupaba 2 dobles páginas nada más, de Sacomano. Este era un cuento que, como dice el título, sucede durante los 70, una reunión de militantes, y en un día de tormenta. Entonces lo que yo hice fue simplemente usar Helvética, pintar los trazos verticales, o sea, usar negro para el texto, y los trazos verticales, las I's y las L's, los pinté de cian. Entonces quedaba, y repliqué en las páginas donde no había texto estos caracteres. Entonces quedaba como si estuviera lloviendo en la página que no había texto pequeño, pan de texto, y en la otra también. ¿Se entiende? Como se ve acá. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, a ver si lo dejé. ¿Qué es la literatura? A mí me gusta mucho este texto que les voy a leer de un libro de La Bestia Equilátera, que me parece que describe muy bien lo que es la literatura y lo que puede hacer la literatura. María Twittenham había sido hermosa de una manera tal que no podía ser considerada por rasgos separados. Era alta y desgarbada, de piernas largas, patizamba, su nariz demasiado larga. Estaba ligeramente torcida. Su linda boca era demasiado ancha, sus ojos grisáceos agradablemente esparcidos, pero demasiado pequeños y apagados. Su cutis suave era, sin embargo, opaco. Era inexplicable el modo en que se combinaban estos rasgos hasta convertirla en una belleza deslumbrante. Me parece magistral el texto. Está describiendo un personaje que se introduce en la mitad del libro, y eso es imposible de lograr con imágenes. Es realmente imposible. Eso es algo que solo el soporte, digamos, de la palabra puede hacer que bueno, esa descripción de todos rasgos convencionalmente feos para un canon de belleza actual dieran como resultado una belleza deslumbrante. Eso es lo que principalmente tenemos que respetar los diseñadores gráficos cuando ilustramos o diseñamos la tapa de un libro, o diseñamos el libro, ¿no? Sergio Manela, uno de mis maestros, decía que él odiaba las tapas donde te ponían al personaje principal dibujado en la tapa, porque te arruinaban la posibilidad de justamente construir vos ese vínculo con el personaje y con lo que escribía el autor. Bueno, les voy a mostrar algunas tapas y les cuento como algún detalle de cada una para no hacerlo demasiado largo. El Caos, una serie de cuentos de Rodolfo Wilcock, muy buenos, muy sórdidos. A mí me resulta como bastante fuerte, como cruel Wilcock. Y empecé con un solo elemento. Empecé con otras cosas, con grabados, pero después di con este elemento que era la serpiente y lo empecé a trabajar para no usarlo en forma literal, digamos, con las connotaciones que podía tener. Me gustaba más que no estuviera la cabeza, que fueran simplemente o un cuerpo de un reptil, o una cola, o tentáculos también parecen de alguna manera, y que ese caos estuviera representado por esa situación, por ese clima, por esos elementos. Y que a su vez, obviamente no hay ningún cuento sobre una serpiente ni sobre un monstruo, no es como una abstracción de esa situación. ¿En qué linaje diseñadoras te incluirías? Y creo que, bueno, yo soy también, uno de mis grandes maestros es Daniel Volkovich, con quien di clases siempre en la Universidad de Buenos Aires, Sergio Manela,
Alejandro Ross, sin dudas, es como mi gran referente y maestro, y tuve el honor de trabajar con él 20 años. Me parece que dentro de esos, o sea, son casi todos diseñadores que no tienen una estética, que su trabajo se identifica por el concepto, por la forma de comunicar. A mí me halaga muchísimo que reconozcan mi trabajo, que me digan, vi una tapa y me di cuenta que era tuya, y no es por la tipografía, ni por el color, ni porque tengo tal o cual estilo, es por el impacto que tenía, por la síntesis, y me refiero, cuando digo síntesis, no me refiero a gráfica, sino conceptual. Creo que en esa línea, ¿no? Daniel Gil, el diseñador español. Bueno, más tapas de La Bestia Equilátera, también, a partir de tomar elementos, de tomar ilustraciones y empezar a hacer diferentes tipos de collage. A mí esta particularmente me gusta mucho porque resolví, creo que bien, algo que no suelo resolver bien, que es la parte tipográfica. Es como mi punto más flojo, siento siempre. En la del caos, que es una tapa que me encanta, la tipografía no me gusta como la resolví, siento que no la resolví bien. En cambio, en El cocinero sí, siento que es un todo. El libro es hermoso, además tiene estas capas de contenido, entonces que existan esas capas, ¿no? Que el texto como que salga de la propia, que el rótulo del texto esté delante y detrás, que sea fondo y figura, que los personajes estén todo el tiempo como adelante y atrás, y esté la profundidad del castillo, la iglesia, me gusta. Si bien también hay como muchos ejemplos que les traigo que son súper convencionales, digamos. Para mí hay como todo el tiempo un laburo fino de ajuste, ¿no? En nuestro oficio, en nuestra profesión, que esto es literal, o sea, está el cocinero en la tapa, en varias que les voy a mostrar, el Hotel de los Animales, les pongo el Hotel de los Animales en la tapa, y sin embargo, me parece que está bien, o sea, que funciona por un montón de otras pequeñas decisiones que hacen a que esa literalidad no sea tal, que tenga muchísimas capas de contenido. Ah, bueno, justo la que venía después, no me acordaba, el Hotel de los Animales. Esta empecé trabajando mucho más en abstracto y después terminé haciendo literalmente el hotel. A mí me gusta mucho jugar con el objeto en general, entonces lo que sucedía con ese libro es que, bueno, acá lo hice más para una imagen como de prensa, para las redes de la editorial, pero que quedaba como un pequeño edificio en las librerías y quedaba simpático. Después uso mucho el collage también, porque por esta cuestión de administrar recursos en general, diseño editorial es como no hay mucho presupuesto nunca, o sea, para contratar a nadie más que a un diseñador al cual se le paga bastante mal. Entonces hay que hacer las cosas bastante rápido. A mí en eso me ayudó mucho el diario. Yo estaba acostumbrado a resolver una etapa del no, con todo el no completo en 2-3 horas. Entonces cuando me decían, tenés una semana para hacer la etapa del libro, me parecía un montón. De hecho, la hago en muchísimo menos tiempo, la hago en unas horas. Y bueno, y es usar los recursos que se pueden usar sin estar comprando imágenes, como hacer collage, como son los tipos de síntesis que yo podría hacer. Cuando llegaron las cámaras digitales me ayudó mucho, tanto para el diario como para los libros, porque pude empezar a sacar mucho más rápido y a resolver mucho más rápido con una cámara digital un montón de cosas. Y con collage se pueden hacer cosas muy, muy diversas, digamos. No puse, a ver si las puse o no. No las puse. Este libro de La Bestia tiene una particularidad que hice 3 tapas diferentes, muy diferentes, y porque la primera escena, la primera situación del libro es que al personaje principal le ofrecen envuelto en un supermercado chino que elige entre varios productos, y bueno, entonces el chiste era que el que comprara el libro pudiera elegir entre diferentes tapas. Y la verdad que funcionó súper bien, se vendió re bien este libro y se sigue vendiendo. Otra vez el collage, a partir de esos 3 elementos de grabados, de naturalistas y de moda y qué sé yo, de la época, generar una escena, un relato, una situación que en este caso no es como en el Hotel de los Animales, que eran animales, en este caso es más retórico, digamos, el tema de que fuera ese pájaro la heroína del cuento, del libro.
Este es otro caso donde, bueno, está todo. Está, bueno, el personaje principal. A mí me parece que la silueta en general es un recurso que ayuda muchísimo porque uno puede poner el personaje principal sin ponerlo, en realidad. Pero bueno, es también un caso de lo que uno le diría a un alumno en la facu que no hay que hacer, que a ellos les interesaba mucho que se viera que era una novela inglesa, era el primer libro de La Bestia Equilátera, y bueno, que estaba atravesado por el personaje, que es una psicoanalista, pero también por el modo, digamos, por el universo digamos, de las lecturas psicoanalíticas. Y está todo ahí literalmente, y sin embargo creo que por eso, por ser como si quieren una intervención sobre un ícono muy reconocido, como es la bandera de Inglaterra, un símbolo muy reconocido, tiene su impacto. El recurso de los géneros discursivos siempre me resulta muy práctico, en este caso obviamente un mapa, nos corre de lo lindo, lo feo, lo que está de moda, y está bueno, es práctico. Después a veces uso, esta es una novela negra, una típica novela además de ruta, tomé, o sea, miré mucho afiches y tapas de libros de novelas negras y de novelas negras llegadas al cine y todo eso, pero me quedé solo con el concepto, o sea, no con el lenguaje. Y bueno, y también está este tema que me gustó, que me parece que está logrado de la lectura en capas, que está el auto, está la vía, está la muerte, está el personaje. Bueno, las tapas de La Bestia como colección tienen eso también. En general, al principio ni siquiera tenía logo. O sea, solo decía La Bestia Equilátera. Porque fue así, me llamaron, hice un libro, pues hice otro, no me pidieron un trabajo de identidad. Pero sin embargo, a partir de la libertad que me daban ellos para trabajar, se fue construyendo una identidad. O sea, la gente las reconocí inmediatamente. Por el carácter, digamos, por lo lúdicas, diría yo que eran, porque no respetaban incluso los géneros, o sea que por ahí respeta mucho más las editoriales grandes, ¿no? Que jamás permitirían poner un dibujo en la tapa de una novela, porque les parecería que te dirían parece un libro infantil o algo así, o sea, no. Y esta que es una editorial muy anglófila desde la edición, justamente, desde los autores que usan, pero también desde el diseño editorial. O sea, el diseño editorial inglés es muy diferente que todo el resto. Para mí es mucho más interesante. Bueno, y para terminar les muestro algunas colecciones. O sea, hace unos años me llamaron para hacer todo Cortázar para Alfaguara. Al principio me dijeron que tenía libertad total, que no tenía que respetar ninguna maqueta. Hablamos con Juan Boido, que era quien me llamó, que bueno, de trabajar con retratos, porque él es muy especial el rostro que tiene, muy fotogénico, muy característico, y bueno, arrancamos por ahí, entonces simplemente eran las fotos con una pequeña intervención de esa etiquetita y un sello que iba a hacer después. Ahí está hecho, ni siquiera el montaje, está como puesto así nomás, pero bueno, la idea era que eso simulara un sello que tuviera algún anclaje con las historias del libro, ¿no? Con los cuentos. Siempre había un cuento que daba título al libro, como suele ocurrir. Esta fue como una vuelta más sobre eso, digamos, tomé el tema de los rostros, pero ya no el rostro de él, sino un rostro que tuviera una serie de iconos que representara, ¿no? Bestiario. En Bestiario está Casa Tomada, el final del juego está la historia, está la continuidad de los parques, ¿no? Que está el lector que terminas, que es como cíclica, se diría, sí, o entrópica, ¿no? Como que termina sobre sí mismo. Las armas secretas es la de Charlie Parker. Bueno, y así. Y después hice otra que tenía que ver, a mí no me gusta tanto esta, pero bueno, era como con el territorio más que nada, con los lugares, con París, con Buenos Aires, con las distintas ciudades donde sucedía, y tenía por un lado, bueno, el rótulo, con la función más abstracta del rótulo, después eso que era, bueno, un emperador romano, o el saxofón, o el lector, y después el mapa. No les gustó ninguna de esas y estábamos como compitiendo, entre comillas, con dos estudios, estaba compitiendo con dos estudios de España, me lo habían dicho, me lo pagaban y todo, yo nunca trabajo gratis, eso me parece muy importante no hacerlo, pero bueno, no habían pasado esas, yo le mostré a Juan, con quien tenía mucha confianza, ¿no? Es amigo,
le mostré, le dije, estoy trabajando, estaba recopado con esto que estaba haciendo para la bestia equilátera, le dije, ¿querés que pruebe algo en esa línea? Me dijo, sí. Y bueno, empecé a probar collage con estos grabados, digamos, con estas aguafuertes coloreadas que tenía, y les gustaron mucho y quedaron como estas imágenes para tapa, pero bueno, yo al principio las apliqué libremente, como me lo habían planteado, sobre el formato, pero después las terminaron armando ellos con fondo blanco, quedaron un poquito más insulsas, pero bueno, quedó más o menos esto, pero solo con las figuras, digamos. Y acá me pude sacar la bronca esa, un poco, no la bronca, pero justo me llamaron, yo trabajaba para una editorial danesa, yo trabajo mucho para una editorial inglesa, que se llama, ¿cómo se llama? Peter Owen, y para esta editorial danesa trabajé un par de años, que hacía libros de literatura en español, llevado al danés, y me llamaron le compraron mi propia ilustración a la editorial, y me llamaron a mí para hacer el diseño de tapa. O sea, después, cuando la compraron se dieron cuenta que era yo, pero fue muy casual todo. Y estuvo divertido porque pude sacarme la bronca de decir, bueno, quiero también hacer la apuesta, el diseño, la apuesta tipográfica de la ilustración que armé. Después me surgió la necesidad esta de resolver también Animalia, y me pidieron que tuviera como algún vínculo, pero que fuera diferente, entonces lo que hice fue seguir usando grabados, pero esta vez en blanco y negro y combinándolos con fotografías. Bueno, después a veces se trabaja en forma muy caótica, igual es divertido. En un momento me pidieron también de Sudamericana hacer A Sangre Fría, el clásico de Truman Capote. Hice esto. Supongo que saben de qué se trata el libro, ¿no? Es sobre que son una serie de reportajes que le hace a estos dos criminales que matan a escopetazos a una familia para robarle y después los sentencian a muerte y los cuelgan. Bueno, ahí está todo, ¿no? Después de hacer eso, como a los 2 meses me dicen, che, vamos a hacer toda la colección Capote. Entonces querían que la continúe en esta línea, que era bastante difícil porque funcionaba bien para Sangre Fría, pero pues no sé si funcionaba para todo. El segundo libro que iba a salir era Desayuno en Tiffany's, y bueno, empecé a probar algún lenguaje que tuviera una coherencia con el anterior, ¿no? Entonces era la taza con el diamante, o bueno, la taza y el vestido, o bueno, el gato encerrado, el vestido convertido en gato, o bueno, la taza también, jaula y todo eso. Pero me pareció que no iba, hice una serie de pruebas también, y entonces lo que decidimos hacer era hacer que todas las tapas fueran diferentes, que hubiera repetir como que la constante fuera la tipografía y el uso tipográfico, pero que después fueran siempre diferentes. Y bueno, el de Desayuno en Tiffany's terminó siendo que tenía el juego de que podías usarlo de esta manera para sacarte una selfie, que fue divertido cómo funcionó también. Y después eran todas muy, muy diferentes, ¿no? La idea era no repetir nunca el recurso. Esta fue divertida, fue una colección que tuve que hacer en un fin de semana. Se ve que después me enteré que venían trabajando hace un tiempo en la editorial con esta colección, con esta reedición de Shakespeare de bolsillo, una edición más barata, digamos, y que no estaban conformes con lo que estaban haciendo. Entonces me llamaron a ver si me copaba con hacerlo y hacerlo rápido. Entonces en la misma conversación telefónica le dije al editor que por ahí podíamos hacer algo muy simple, con tramas y qué sé yo, y entonces empecé a trabajar con el tema obviamente del cráneo. El cráneo, no sé si ustedes leyeron Hamlet, pero bueno, es muy emblemática la escena, pero en ningún momento en la obra está descrito que él agarre el cráneo. De hecho, él habla sobre la tumba. Creo que hubo una representación muy famosa en algún lado, en Viena, no sé dónde, no sé, en la década del 50, en el cual él agarra el cráneo del juglar no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces quedó, ¿no? Como la mano de Dios de Diego. O sea, Diego nunca dijo, fue la mano de Dios. Hubo un periodista que le dijo,
Diego, ¿fue la mano de Dios? Y él dijo, sí. Y entonces quedó como la frase célebre de Maradona. Pero bueno, esto también. O los cascos de los vikingos con cuernos, tampoco era así, o sea, era una representación que hicieron una vez teatral. Pero bueno, me fui por las ramas, por eso pongo los cartelitos, ¿vieron? Bueno, tomé el cráneo, que si bien no es verídico, era una cosa como muy representativa, hice un icono del cráneo y después empecé a hacer las adaptaciones para, bueno, los libros, que eran novela histórica, drama, sonetos, comedia y no me acuerdo cuál otro. Y drama era el otro. Eran estos, armé estas tramas que iban a ser las tapas, pero después me gustaron mucho y a ellos también les gustaron mucho los iconos solos. Entonces lo que hicimos fue usar cada icono en tapa, que estaba muy bueno, pero era muy disruptivo para Shakespeare. O sea, no había tapas así, todo eran grabados, dibujos, o sea, no había nada que fuera tan contemporáneo, digamos, y tan abstracto. Y cada una de las tapas le imprimimos a un solo color, metalizado. Bueno, y para cerrar, ¿qué son los libros? Los libros son objetos, o sea, hace unos años me invitaron a una charla en la Feria del Libro sobre el libro digital. Y bueno, y lo que terminé hablando y mostrando eran los objetos, ¿no? Y cómo uno los puede usar sin ni siquiera, no es que tiene que tener un pop-up o tiene que tener cosas estrafalarias, uno puede jugar con la mano del lector que sostiene ese boleto de embarque en la tapa del libro, que el lector empieza a estar dentro del libro, o puede jugar con el objeto en muchas maneras, digamos. En un momento me llamaron también para hacer para Lumen el lobo estepario como Hamlet, como Moby Dick, como un montón de clásicos, digamos, tiene como un imaginario muy grande alrededor. Yo, bueno, busqué las tapas que había y en todas estaba el lobo y me pareció interesante ir a ese nivel de literalidad, pero ver si podía hacer algo diferente, digamos, a partir de esa literalidad. Y lo que hice fue pedirles que hagan un señalador con el mismo cartón de la tapa, digamos, con el mismo pliego, que pudiera funcionar como señalador y que completara las orejitas del lobo. Y lo hicieron y quedó algo más o menos así. Y ahí está como el objeto, ¿no? Como el usar realmente la materialidad del libro de una forma muy, muy simple. ¿Alguna vez esta es otra de las preguntas tuya, María, alguna vez ante alguna obra dijiste, esto no es diseño? ¿Qué criterios pusiste en juego o pondrías si alguna vez ocurriese algo así? A ver, me había dicho un machete. No, para mí, yo tuve mucho conflicto en su momento entre entre si ser diseñador o artista, porque con todas las inseguridades como de la juventud, no es que ahora sea tan seguro, pero bueno, esa cosa de la vocación que contaba antes, y además estudiando las dos carreras a la vez, tenía como ese conflicto, porque además en la Universidad de Buenos Aires era el pintor, digamos, o el artista, y en la Pueyrredón era el diseñador gráfico, ¿no? Yo en un momento me di cuenta que eran, si bien son situaciones como diferentes, yo trabajo muy parecido cuando preparo una exposición de marionetas o de cualquier cosa, una exposición en una galería de arte, que cuando diseño una colección de libros o cuando diseño un sistema de identidad. Tengo una serie de necesidades, una serie de recursos y un tiempo, que es parte de los recursos, una cantidad de dinero, que es parte de los recursos también, mis habilidades, mis limitaciones, el contexto, el lugar donde va a estar eso, donde va a estar esa marca o donde va a estar esa exposición. Y lo que me di cuenta es que, bueno, yo creo que logro separar lo que es el mercado que lo que es la identidad de la disciplina y la disciplina. O sea, en este momento, el mundo del arte y el mundo del diseño pertenecen a mercados diferentes. En la época de Leonardo, no. Eran lo mismo prácticamente, digamos, o había muchos, me intimida decir estas barbaridades delante de María, pero había puntos en común, o sea, trabajaban por encargo, o sea, y conceptualmente incluso había que representar algo, había como objetivos de comunicación, si se quiere. Si uno estaba trabajando para la iglesia, o si estaba trabajando para los Medici, o si estaba trabajando para
para el mecenas que fuera, digamos. Y hoy también, si uno trabaja para un galerista, el galerista tiene unos requerimientos, si trabaja para una institución, tiene unos requerimientos, si trabaja para un cliente que vende bolsas de plástico o papas fritas o libros, tiene una serie de requerimientos, y esos requerimientos no hacen necesariamente a la profesión, digamos, son las circunstancias. Es la diferencia entre volar y las líneas, y una línea aérea, o sea, una línea aérea es la versión comercial de volar, después volar es otra cosa, digamos. No sé, no sigo para no irme demasiado por las ramas, de última después lo abrimos si hay tiempo para dialogar. Sí. Demasiado. Bueno, y el cierre que les voy a hacer es el cierre que llevé esa vez a la Feria del Libro cuando me pidieron hablar sobre el libro digital. Cuando se empezó a democratizar así la fotografía a fines del siglo XIX, lo que sucedió es que se pensó que era el fin de la pintura, porque el objetivo de la pintura, se creía generalmente hasta ese momento, era representar de la forma más fiel posible la realidad. Cuando se inventó este aparato tecnológico que la representaba en forma mucho más perfecta, de alguna manera, es discutible, pero bueno, dejó de ser necesario representar la realidad. Este es Rembrandt, obviamente. Eso dio lugar a un montón de artistas que dio lugar a lo mejor, que para mí uno de los mejores momentos o más interesantes, a mi parecer, de la historia del arte, que era lo anterior y lo que después fueron las vanguardias, ¿no? Bueno, primero Van Gogh, Cézanne, Seurat, todo el expresionismo, todo eso, y los artistas y las corrientes, digamos, que surgieron a fines del siglo XIX, y después las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿no? Donde ya no había necesidad de representar la realidad. Entonces la pintura, lejos de morir, se vio liberada, digamos, de la representación, y fue el mejor momento, después del Renacimiento, o hasta quizás más que el Renacimiento, digamos, por lo menos dentro de los últimos 5.000 años, o lo que se puede tener un registro como tan claro de la evolución de la representación visual, de la pintura y del arte. Bueno, Picasso, Basquiat, ¿no? Y todo lo que conocemos hoy en día. Yo creo que ¿qué creo que va a pasar ahí? Sí. Yo creo que con el libro, si bien es una comparación un poco, no forzada, pero creo que con el libro y el libro digital va a pasar lo mismo. Para mí el libro digital está buenísimo, nos va a liberar de las representaciones baratas, de las reproducciones baratas. Porque es mucho más barato, va a ser mucho más barato para el que quiera leer, comprarlo y leer en una tablet, en todos esos soportes, digamos, de ebook que hay ahora. Y lo que vamos a recuperar es el objeto, es lo que lo digital no tiene. Es el olor, es la textura, es la forma, es el peso, es la materialidad, y es todo lo que podemos hacer con eso. Yo por eso soy bastante optimista en cuanto al futuro del libro, que lo vienen vaticinando su muerte desde hace muchísimo, desde que empezó la radio, el cine, todo, y sin embargo sigue vivo. Bueno, hasta ahí llegué. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espectacular, espectacular. Bueno, gracias. Es muy raro a dar charlas así por es mí. Tremendo, no ves a nadie, entonces no sabes. Hay momentos que dudás si están, o por ahí hace media hora que estoy hablando y se perdió la conexión. Pero sí, bueno. tal cual. Pero bueno, pero acá teníamos el chat en vivo para avisarte, volvé. Bueno, ¿abrimos una ronda de preguntas? Dale, sí, por supuesto. María, hay una pregunta en el chat que hizo José Ignacio hace un ratito, mientras Juan Pablo estaba charlando. Dale, a ver. Para mí el tiempo, ¿por qué decías que estaba tan bueno hacer tanto trabajo en un plazo de tiempo tan corto? Yo nunca tuve, a mí tengo dos particularidades. Yo nunca tuve problema como con todo ese mito de la hoja en blanco. A mí nunca me pasó. Por ahí no tengo de alguna manera cierto sentido de la autocrítica. No sé, a mí nunca me pasa que yo nunca me quedo en blanco, o sea, nunca no se me ocurre. A mí me decís el título del libro nada más y se me ocurren 3, 4 cosas para hacer. Pero eso me pasaba de estudiante. Me acuerdo que me pasaba que estaba con alguien y que me decía no se me ocurre nada.
Me parece que son tabúes que tienen que ver con la profesión esos, porque como docente después me di cuenta que cuando venían los pibes te decían, no se me ocurrió nada, típico, primera corrección, diseño 2 afiches, tenés 3 afiches nada más de 30 alumnos. Entonces corregí los 3 afiches y empezás a tirarles la lengua a todos. Y a todos se le ocurrieron 3 o 4 cosas, te das cuenta al final de la clase, pero lo que pasaba era que pensaban que eran malas ideas. Yo nunca pienso que mis ideas son malas, por ahí, digamos, eso es lo que como la bendición, entre comillas, que tengo yo, y siempre resulta muy estimulante el laburo, o sea, siempre pienso qué haría Alejandro Rosso, qué haría Fukuda, que me fascinaba, o qué haría cientos de diseñadores que me encantan, y siempre pienso que puedo hacer algo genial, después no lo hago, pero siempre me pasa eso, y después el tiempo es un recurso más. En el diario nosotros hacíamos la tapa y todo el suplemento, yo al final lo hacía en 2 horas. Al principio me llevaba por ahí 2 tardes hacerlo cuando empecé, porque era más inseguro y más inexperto. Pero yo cuando ya iba a 10 años, lo hacía en 2 horas todo el suplemento. Porque tenía como ya tenía mucho oficio y tenía muy afilado. Y lo hacía sin estresarme. Pensaba, bueno, ¿qué tengo? Sabía lo que tenía y resolvía con lo que tenía. Tenía muchísima libertad, ¿sí? Entonces, si todos estos hechos de la E, la de Prince, con el código de gestos, de manos, o ahí no me acuerdo de la primera, que era muy abstracta también, nada, son todas tapas que no las hacía todo el tiempo, pero yo tengo como mucho oficio, pero mucha facilidad para administrar recursos. Enseguida veo lo que tengo y sé lo que puedo hacer con eso, no sé, como si hace la gente que sabe cocinar muy bien, que mira lo que tenés en la heladera y te saca, que vos pensás que no puedes hacer nada con eso y dice no puedes hacer esto, otro. A mí me pasa eso, no soy bueno tipográficamente, no dibujo bien, no saco bien fotos, no tengo ninguna, tampoco soy un súper hábil, digo, no soy buen carpintero. Digo, a mí me han preguntado, ¿das taller de carpintería? No, los cortes que yo hago, una marioneta mía se las puedo enseñar a hacer en 2 horas, o sea, son 2 cortes mal hechos, o sea, pero cómo está encastrado todo, o sea, hasta uso el corte mal hecho para mis, o sea, mis obras, bien, yo hice obras, una empresa francesa me hizo unas marionetas que vendían varios años, así industrialmente. No eran marionetas, eran muñecos, están en mi web, eran como unos muñecos de pie, y no estaban tan buenas, porque estaban hechas bien, estaban cortadas perfectas, y no estaban, les lo juro, no estaban, búsquenlas en la parte, hay una parte en mi web de, creo que Shop o algo así, no lo rediseño hace 10 años, y se llaman Gustach, porque tienen como anteojos. Y no son lindas, pero no están tan buenas como las marionetas normales porque están bien hechas, ese es su problema. No sé, a mí me gusta mucho trabajar con el error, creo que la imperfección además tiene mucho sentido en nuestra sociedad y nuestra cultura está muy marcada por eso, por esa sutileza. Por la injusticia, por el error, por las cosas a veces sin terminar. A mí me gusta buscar esas situaciones y me gusta mucho dejarme llevar y sentirme cómodo en situaciones en las que otras personas se sentirían incómodas por definición. O sea, a mí me encanta, me acuerdo uno de los momentos más felices de mi vida fue llegar a Calcuta como a las 3 de la mañana en un tren. Me acuerdo que los pocos turistas que había, o no hindúes que estaban ahí, yo venía ya de 3 meses de viajar, se bajaban enseguida buscando taxis y buscando cómo llegar al hotel y cómo... Y a mí me encanta no saber a dónde voy a ir, o sea, llegar a Calcuta y voy a tomarme un chai a la plaza y ahí y después vemos. Voy a llegar a un hotel, no me voy a morir, o sea, como me parece que está bueno disfrutar de lo que uno está haciendo, ¿no? Y si hay poco tiempo, no desesperarse, disfrutar de eso y decir, a ver con qué, a ver, lo hago con menos. Tengo 3 horas, lo voy a tratar de hacer en 15 minutos. Yo hago mucho eso.
no sé. Tiene sus contras también, porque me precarizo bastante a veces, pero bueno. Buenas noches. Gracias por tu tiempo y quería consultar cuál es el agregado de valor que crees vos que tenés al convivir entre el mundo del artista, digámosle, y el mundo del diseñador. Una cosa que me pasó yo me acuerdo cuando tenía 30 años, la mayoría de mis amigos diseñadores ya odiaban el diseño gráfico, porque en especial odiaban la computadora. Yo fui la generación que justo hizo la transición. Yo hice la mitad de la carrera a mano y hice el último año con la compu. Y a mí me pasó eso, a mí no me provocaba, nunca me cansé de la tecnología porque siempre tuve un pie en ese otro mundo. No porque fuera necesariamente arte, porque la verdad que yo lo encaro muy parecido, pero porque, bueno, por ahí lo encaro parecido porque tengo esos dos, un pie puesto en cada lado también, no lo sé porque no soy otra persona tampoco, pero me parece que tiene eso, o sea, que al estar con un pie en cada lado, no me aburro de las disciplinas, o sea, a mí me resultan fascinantes. Todo eso que decía antes, esa especie de, no sé si lo llegué a decir, lo tenía macheteado y me olvidé. Yo siento que hay como una cosa casi adolescente en la relación con la tecnología y la academia, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires hay gente que no, pero hay mucha gente que me reencontré que los veía como en esa cosa adolescente, ¿vieron? De estar buscando tu identidad, de un día ser punk, el otro día ser emo, el otro día ser heavy, el otro día hacerte new age, y no saber y odiar a todos y estar como desesperado en esa búsqueda. A mí me pasa al revés, yo no tengo desesperación, digamos, por la búsqueda de lo nuevo, porque me tendría que morirme y renacer 10 millones de veces y no alcanzaría a entender y a dominar todo lo que ya existe. O sea, yo debería estudiar diseño gráfico de vuelto solamente para entender la parte tipográfica, para entender un montón de cosas del aspecto comunicacional, de teoría, de semiología, de semiótica, heurística, no sé. Tengo miles de baches muy, muy importantes. Entonces, pensar que tengo que preocuparme por si salió una nueva moda o una nueva red social, o no sé, me parece que está buenísimo estar actualizado. Les comento lo que me pasa a mí. O sea, me fascina, siempre tuve como cierta conciencia y temor y relación como particular con la finitud de la vida, con la muerte y qué sé yo, y traté de hacer cosas que nada va a durar, todo se va a terminar, pero que tuviera cierta duración. A mí me generaría cierta angustia me acuerdo en su momento eran páginas web, en el 95 empezó Internet, cuando yo me recibí, y había que hacer páginas web, y a mí me pareció un bajón estar haciendo algo que en 6 meses ya dejaba de existir. O sea, por más que me pagaran mucho más, no quería hacer algo tan efímero. Y me gusta, yo en la mayoría de los casos de lo que mostré no tengo que decirles la fecha que tiene. Tengo más de 20 años de tapas del no y nunca digo se nota cuáles son más viejas porque son en blanco y negro, pero los recursos son los mismos que usarían ahora. No son diferentes. Y es por no estar corriendo justamente detrás ni de modas. Hay una frase que re cliché, pero que está buena, que la moda es algo tan horrible que tenemos que cambiarlo cada 6 meses. Está bueno no estar corriendo detrás de moda ni nada de eso. Igual todo esto tómelo con pinzas, o sea, esta es como mi persona, o sea, yo en un momento encontrás como de alguna manera lo que a vos te gusta hacer y dónde te sentís cómodo. Y te empezás a dar cuenta que es patológico, que está bueno, que no está bueno, tu personalidad. Yo me di cuenta que me gustaba laburar así, o sea, este es el living de mi casa y es una notebook y listo. Nunca tuve empleados, a mí me gusta diseñar yo las cosas, reunirme con los clientes, me gusta mucho hacer libros. Ahora estoy haciendo mucho marca, estoy trabajando con Gustavo Stecker, un diseñador buenísimo y amigo, que tiene un estudio grande. Él está en Madrid, pero tiene gente acá y en Nueva York, y me estoy divirtiendo mucho haciendo marca con ellos, laburando en equipo. Pero diseño, o sea, a mí me gusta mucho el hacer,
más que la parte de cuentas, la parte comercial y todo eso. Pero no es que el otro esté mal, son personalidades, a eso iba, o sea, me parece que está bueno encontrar lo que a uno, donde uno se siente cómodo y hacer eso. Entonces, si no ganas tanta plata, no importa, porque disfrutás de tu laburo, me parece como más importante eso, porque no hay garantía de que lo que hagas te va a dar demasiado éxito financiero, digamos. Entonces, trata de que por lo menos te provoque satisfacción. Eso creo yo, traté de hacer yo. Mis hijas lo lamentan a veces, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo te iba a preguntar, primero, bueno, gracias por la charla, por el tiempo, y quería preguntar si crees que esto de ser tan resolutivo, como decís, lo dio puramente el ejercicio, el oficio del diseño, o si crees que siempre fuiste así, de resolutivo, inclusive en la Son las dos facultad. cosas. Son las dos cosas, porque yo me acuerdo que era así en el ciclo básico. Era así siempre, en el colegio era así. Con lo que era plástica, con lo que era, hasta con lo que era literatura, con la redacción. Yo me decían el tema de un cuento que tenía que escribir y ¡pum! Me pegaba en la cabeza enseguida lo que tenía que escribir. No tardaba nada en saberlo. Nunca, no sé, es raro, es una característica, pero yo no lo tomo como, no quiero que quede como una canchereada, es como, ay, soy un bendecido por la inspiración, no creo en eso, me parece que es No, por trabajo. ahí Pero lo mi pregunto. característica es que sí, se me ocurren rápido cosas y no tengo miedo de esas cosas que se me ocurren, no las censuro, creo que pueden funcionar. Hay varias tapas que yo imagino que les gustaron, que si yo les cuento, o sea, sería raro. Si a mí me viene un alumno y me dice que para el libro que llama El cocinero va a poner un cocinero, le diría que trate de buscar por otro lado, yo mismo le diría, o sea, mirá, no sé, por ahí lo resolves bien, pero por ahí es mejor que lo tomes o sea, que lo tomes lateralmente, fíjate conceptualmente que esto y que el otro. Y no sé, me parece que sí, es una cuestión como de confianza. Después sí, fui obviamente encajando en laburos, en un diario, en editorial, en lugares donde había pocos recursos, poco tiempo, donde funcionaba bien yo, donde le servía a esas industrias, digamos, esos emprendimientos, y a mí me servía y me resultaba divertido también. ¿No? Creo que tiene eso también. Pero me parece que el chiste es encontrar el lugar donde uno se desempeña bien. Yo hay cosas que hago pésimo. O sea, si tengo que hacer cualquier cosa burocrática o cualquier cosa como muy fina, o sea, yo esos libros muy finos donde está yo veo un libro del Zorro Rojo y me muero de envidia. ¿Vieron el Zorro Rojo? O sea, los odio, o sea, es como una delicadeza, la elección de la tipografía, la interlínea, los márgenes, no necesitan más, es como la elección del papel, la impresión, es una delicia, y es algo que si lo ves a la distancia parece mucho más fácil que hacer, yo eso no lo puedo hacer, o sea, es como impresionante, de una delicadeza, pero bueno, nada, uno va encontrando su lugar dentro de lo que le gusta y lo que es bueno y lo que le sirve a otros que uno haga también, ¿no? ¿Algo más? Ahí no te escucho, María. No, te decía que hay otra pregunta acá, que Ah, era la anterior, que tiene que ver con si tenés una fórmula para escapar de las modas. sí, la vi después, pero no me metí de vuelta porque me dijo que la había contestado sin haberla leído. Esto de no, primero trabajar conceptualmente. Para una fórmula que yo usaba mucho en la facultad era usar el tema de los géneros discursivos. Cuando estaba, no en diseño 4, que es donde doy ahora, pero cuando estaba en diseño 2, siempre hacíamos un ejercicio de géneros discursivos, porque te apartaba de eso. Y no trabajo ni con las modas ni con nada estético, y me parece más práctico, porque si vos le llevas algo y
al comitente, al cliente, no le gusta esa estética, no tenés cómo defenderlo. En cambio, si vos trabajás desde el concepto, desde la idea, y explicás primero la idea y después lo desarrollás, es mucho más fácil, o sea, y se entiende, y le das seguridad, le das más aplomo a lo que estás haciendo, y no tenés que convencer a alguien de que eso es bello. Lo bello y lo feo, otra vez, María, me da vergüenza hablar de esto delante tuyo, pero es muy subjetivo, o sea, tiene que ver con miles de situaciones personales, apreciaciones, la competencia que uno tiene, el entorno, y es mejor es mejor apartarse de eso. Es mejor tener una estrategia, un programa, una idea y a partir de esa idea tratar de que esa propuesta que uno hace comunicacional funcione. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Yo pregunto, No. ¿qué tal, Juan Pablo? Muy interesante Bueno, la charla. Mi gracias. pregunta tiene que ver también con un poco con esta relación con lo digital, ¿no? ¿Qué pasa con estas tapas? Eh, si así como el ejemplo que vos mostraste del lobo estepario, donde a la tapa, digamos, le marcabas el diseñador como un plus agregado, digamos, que daba otro sentido, ¿no? Bueno, si pensaste tus tapas en relación a la digitalidad en términos de también incluir algunas cuestiones, o si te gustaría, digamos, incluir algunas cuestiones que tengan que ver, eh, no sé, pienso como de New Yorker, que algunas tapas, digamos, en tablet aparecen en movimiento, aparece la incorporación de la realidad aumentada, etcétera. Si por ahí ves o proyectas tus tapas, también digamos en esa línea, como para ver cómo funcionarían, ¿no? En el plano digital. Sí. No, yo no lo hago, pero no lo hago por... A ver, hay una cosa rarísima que ocurre en la maquinaria. En general, lo básico que cualquiera haría si diseña un libro es que la tipografía que usás en la tapa la usás en la portada y en la portadilla. En la Argentina, eso en la mayoría de historias no pasa. O sea, digo, imagínate, si no pudiste unir esta situación con esta situación, empezar a pedir que la tapa del libro a su vez tenga una versión con cierto recurso cinético, o sea, es como muy raro, en general están muy desconectadas esas áreas en las editoriales, entonces solo sucede si para un libro para el cual están dispuestos a poner muchísimo dinero el departamento de marketing, que está totalmente separado del departamento editorial, contratan una agencia de publicidad y esa agencia de publicidad lo hace. Pero es muy raro, perdón, es muy raro que eso se lo pidan al diseñador. A mí, en una época me pidieron, empecé a hacer vidrieras de casualidad, porque justo un libro tenía marionetas y empecé a resolver vidrieras para presentación de libros y qué sé yo, y alguna vez para algún lanzamiento más importante también hice como toda una serie de piezas para algún libro de Basrach, que mandamos a hacer imanes y juegos y cosas, pero en general no hay mucho espacio para eso. Porque es una maquinaria que está muy lejana. Y cuando las editoriales son chiquitas, como La Bestia Equilátera, o otras, Eterna Cadencia, con las que he trabajado, también, ¿no? Como que por ahí todavía no le dan demasiado espacio a ese tipo de juegos, pero está buenísimo. O sea, la verdad que está bueno. Yo igual soy también muy analógico, fuera de algún GIF animado, alguna gilada, no me meto tanto con esos recursos. Pero es muy fácil, digo, no sé, en casi todas las tapas la ves y podríamos repasar ahora y enseguida decir, bueno, que se muevan los pájaros que van pasando en el Hotel de los Animales, que el cocinero guiñe un ojo, que no sé, es facilísimo hacer eso. O sea, y está bueno. Muchas gracias. No. Probablemente lo que pase en un futuro es que
puede haber muchas tapas para un libro, digamos, que vos puedas comprar el libro y puedas elegir la tapa. Hay que ver hasta dónde tiene sentido una tapa en un libro digital. Digo, los discos mismos que salen ahora, que salen directamente en Spotify, no sé si necesariamente. En el formato disco, ya no salen discos, salen temas muchas veces de algunos artistas, ¿no? Hay que pensar si es necesario, por qué en un momento fue necesario, o cómo fue evolucionando. Yo tengo una teórica que da una editorial sobre eso, cómo fue evolucionando la tapa, el objeto libro y las tapas hasta lo que son hoy, y bueno, si en el futuro va a seguir teniendo sentido. En un principio creo que sí, aún para los libros digitales, porque seguís viéndolas en redes sociales, sigue habiendo una imagen que las identifica. Pero después vos podrías elegir, digo, ya no es que hay que imprimir, mismo con los libros, ¿no? ¿Cómo se llama? Los que imprimís de a uno, que es lo que va a ser el futuro del libro, seguramente vos podrías elegir la tapa que querés, no es que hay que imprimir 2.000, 3.000, 10.000, lo que sea, o sea, podrías elegir el modelo de tapa que quieras. Sería bueno como si fuera un dispenser de libros donde vas cliqueando la tapa, el interior, tiqui, 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 y lo sacás. Sí, sí. Sí, en la Feria del Libro desde hace años están siempre ahí en la entrada a ver, en las editoriales grandes, una vez me acuerdo, yo estaba en Penguin y me viene un señor que yo nunca había conocido, yo conocía a todos, los directores, los dueños, todos, y lo trataban como si fuera, como cuando aparece el Papa, ¿vieron? Era como la persona más, claramente vos veías la situación y decías, esta es la persona más importante de la editorial. Y era un ingeniero que era el que manejaba el depósito. Donde gastan más dinero fijo las dos editoriales Penguin y Planeta, las dos editoriales más grandes que están acá en Argentina, es en el depósito de libros, es en el movimiento, en la gente, en la organización y el movimiento de esos libros. Y es en un ingeniero o un equipo de ingenieros que son los que administran dónde guardan esos libros, cómo los distribuyen, cómo llegan a las librerías. La ganancia, si ustedes compran un libro a 1.000 pesos, la editorial saca 100 pesos como mucho, esos 1.000. 500 pesos se los queda a la librería, otros 300 pesos, o sea, el 30% es lo que se calcula de gastos, y el 10% en general se lo queda el autor. Por ahí es menos, pero en general es un 10-15% nada más de ganancia. Es bastante complicado el mercado de la imprenta y el editorial. Gutenberg se fundió 2 veces. Quería terminar bien arriba la charla. Bueno, yo entonces te voy a hacer un comentario. Dale. Aportando a tu intención de terminar bien arriba. La verdad es que cuando empezaste a hablar dijiste que no había habido tantos cambios en la comunicación desde la revolución industrial hasta la actualidad, ¿no? Y en tu repaso de tu producción de diseño y en el poquito repaso que hiciste de tu producción artística, se hace evidente como que vos trabajás a partir de una cantera de materiales, de insumos que tienen que ver con una cita y un enorme repertorio visual, ¿no? que te antecede. Y por otro lado, digamos, con una matriz de pensamiento que yo te escuchaba y pensaba todo el tiempo en los procedimientos de la retórica, por ejemplo, ¿no? Y me parecía cuando veía tus tapas y cuando veo tus tapas que son tan reconocibles en los libros, en los anaqueles, qué sé yo, en Eterna Cadencia, pienso, ¿no? En eso, ¿no? En cómo tomaste algo que tiene que ver tal vez con lo que sea un nudo en el diseño, no sé. Sí, sí.
Bueno, Sí, puede nosotros, ser. o sea, nosotros ya me parece que hemos disfrutado largamente de tu charla. Yo, no sé, hay que volver a escucharla, porque realmente me parece que en cada uno de los momentos hay como un recorte particular que hacer. Pero en primer lugar, y es egoísta de mi parte, te quiero agradecer por el modo en que pusiste digamos, en acto uno de los temas de la clase de hoy. Porque yo empecé la clase de hoy, sin habernos puesto de acuerdo, sobre la hiperelección contemporánea, o sea, todo esto que tenemos para elegir, que es monstruoso, etc. Y vos, bueno, y yo trataba de hablar de cómo organizar este caos, etcétera, etcétera. Y vos lo decís muchísimo mejor que yo, no hace falta organizar el caos. Me encantó lo que dijiste, tengo tantos baches atrás, ¿no? O sea, esta idea de llenar los baches que uno tiene, me pareció fantástica. Me pareció fantástico lo que planteaste respecto de administrar los recursos, ¿no? De poder, de con lo que uno tiene, poder resolver, y de qué manera, las cosas que tiene que resolver. Me parece que como enseñanza para las chicas y los chicos de hoy, espero que lo dimensionen porque me parece que es deslumbrante. Bueno, muchísimas gracias, María. No, y otra cosa más me parece deslumbrante, no terminé, me parece deslumbrante eso que dijiste de trabajar con el error. Trabajar con el error, de aceptarnos incompletos como somos, ¿no? Esto me pareció. Así que, bueno, lo disfruté, lo disfrutamos, creo todos muchísimos. Por favor, como siempre, prendamos las cámaras, por favor, para que los vea y las vea, ¿no? Y démosle un aplauso y un beso de despedida. Gracias, Juan. Muchas gracias, un placer y un honor, María. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.